Ecología y Social Chunicay, de la cual es fundador. A partir del 2012 es responsable del capítulo de Derecho al Ambiente Sano del informe de Provea. Jorge Padrón, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la mañana y la audiencia es tuya. Bueno, buenos días. Gracias, María Gabriela. Gracias a los organizadores, a SOS Orinoco, al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro. Déjame que salga el video mío también. En caso, no, ya salió la imagen. Y por supuesto, gracias a ustedes los que están presentes. Los que nos ven, los que nos escuchan ahora y los que nos van a escuchar cuando salga la grabación. Bueno, lo primero que hay que decir es que esta ley de la megareserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonia tiene su autoría. El autor de esa ley fue el profesor Alexander Luzaro, además de académico, con una trayectoria muy larga en la parte ambiental, las luchas ambientales. Yo lo recuerdo de que yo estaba en la universidad estudiando. Posteriormente me tocó trabajar con él en la Comisión de Ambiente del Senado. Él fue el último presidente de la Comisión de Ambiente del Senado de la República. Bueno, esa norma, que la podemos abreviar como la ley de la mega reserva, es importante destacar que fue sancionada de manera unánime por la Asamblea, por el Poder Legislativo, y nació como una respuesta de esta instancia del Estado para poner orden territorial y priorizar los objetivos de la nación sobre esa vasta y estratégica, fundamental geografía meridional del país. Surge como un retorno del ordenamiento jurídico ante la anarquía, esa anarquía inducida que se ha impuesto en estos años, y tomando en cuenta, por supuesto, los factores ambientales, culturales, sociales, económicos y geoestratégicos relativos a esa mitad del territorio nacional. Estamos hablando de los estados Bolívar, Amazonas y del Tamacuro. Ahora, ¿en qué consiste esa ley? En el artículo 1, de aquí voy a tener que leerlo, porque hay unos términos importantes que salen escritos en la ley. En el artículo 1, que se refiere al objeto de la ley, establece que esta ley tiene como objeto la protección transgeneracional de las reservas insustituibles de agua dulce, biodiversidad y energía limpia ubicadas al sur del río Orinoco, Estado Bolívar, Amazonas y del Tamacuro, en desarrollo de los artículos 127, 304 y 327 de la Constitución y los convenios internacionales suscritos y ratificados por la República, la cual incluye los parques nacionales, monumentos naturales, reservas forestales, zonas protectoras, reservas de biosfera, reservas hidráulicas y demás áreas bajo régimen de administración especial, áreas protegidas o áreas de especial importancia ecológica acreditadas por el Estado y cuyos ecosistemas son fundamentales para el ciclo hidrológico, la conservación de la diversidad biológica, la protección del clima, así como para garantizar la sustentabilidad del potencial hidroeléctrico de sus cuencas, las cuales son fundamentales para el funcionamiento del presente y del futuro del país. ¿Qué estamos hablando con esto? Que se está estableciendo con esta norma un reordenamiento territorial de una manera apremiante, urgente, encauzado bajo criterios de sostenibilidad, que son los criterios que se están manejando en el mundo hoy en día, que garanticen que esos bienes que hay en esa región, esa macro región, poco más del 50% del territorio, que contiene que el 80%
que contiene el 80% del agua, de agua dulce no contaminada hasta el momento del país, se preserven. Además de una riqueza en biodiversidad que apenas se ha evaluado una fase. O sea que hay mucho por descubrir de esa riqueza en diversidad biológica. Y es necesario preservarla. O sea, es una necesidad y estamos hablando de un rol de Venezuela para el planeta. O sea que esta ley tiene una visión universal actualizada con todo lo que es el tema de la sostenibilidad. En el artículo 2 de la ley se establece lo que es el centro de la misma, que es la creación de la llamada mega reserva. La mega reserva es un planteamiento que se establece en la ley considerándose una figura que establece la misma constitución la misma constitución de la República en el artículo 127. En el artículo 2 dice, la megareserva, la ley crea un área de especial importancia ecológica. Fíjate eso, área de especial importancia ecológica de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonia, y la cual conforma la megareserva en esas tres entidades del sur. La misma se constituye y funcionará como un gran corredor ecológico del sur del Orinoco y la Amazonia, conformado por todas las ABRAES, las llamadas áreas bajo régimen de administración especial, o nuevas áreas protegidas decretadas por el Ejecutivo Nacional. A tales efectos, se crean, se integran y se modifican las siguientes figuras. O sea, la ley entonces establece un marco con unas áreas protegidas que van a unas crearse, otras modificarse y otras reinventarse, vamos a llamarla así. La primera es una que establece nueva, que es la zona, y ahí podemos ver el mapa, por favor. Anaís, por favor, con el mapa. Ajá. La primera, que es como el amarillo, el verde más claro, se refiere a la zona protectora, la llama así la ley, la zona protectora costera del Orinoco, que es una franja de unos 50 kilómetros al sur del Orinoco, desde el río Cuchivero al oeste hasta la desembocadura del río Orinoco en el Atlántico. Es toda la franja que está en la parte norte ahí entre el estado Bolívar y agarra una parte del delta, del estado del Tamacuro. Se va a actuar como una zona protectora. Esa zona protectora, nosotros cuando se hizo la primera presentación ante el público de ese proyecto, Jorge, cuando era un proyecto. Perdón, te quedan Ajá. 5 minutos. Te quedan 5 minutos. Ok. Bueno, esa zona protectora después les voy a explicar su funcionamiento. Después está la reserva de biosfera y Mataca, que lo que implica es que va a cambiar el mismo territorio de lo que era la zona, lo que era la reserva forestal de Imataca, pasa a convertirse en reserva de biosfera. Ese tema de la reserva de biosfera es uno de los puntos centrales de la ley. También establece el Parque Nacional La Paragua, y cambia de reserva forestal a Parque Nacional. Crea el Parque Nacional Caura, que ya lo había establecido el Ejecutivo, convierte la cuenca del Caroní, específicamente lo que era la zona protectora sur del Orinoco, que era una zona protectora, la convierte en reserva de biosfera del Caroní, o sea, otra reserva de biosfera. Mantiene los distintos parques nacionales que hay en el Amazonas, ya convierte lo que era la reserva forestal de Sipapo, la pasa a convertirse en Parque Nacional de Sipapo. Integra el resto, los monumentos naturales que ya existían, los integran. No le está agregando realmente nada, ninguna superficie nueva. Y hay gente que decía, oye, esto es
una locura, una utopía, no, es la misma ordenamiento que existía antes, con un Estado que siempre apostó a la protección ambiental, porque ahí siempre se sabía que ahí estaban nuestros recursos. Estamos hablando también de la energía hidroeléctrica, además de la biodiversidad y del agua. Solamente que ahora, en estos tiempos del siglo XXI, se le da una categoría de mayor protección al ambiente. Pero lo último que yo quiero decir en esta primera parte, es necesario que se tenga en cuenta que estas áreas que se integran a la reserva tienen que estar reguladas, tienen que tener su normativa. Esto no es una carta en blanco, esto no es un cheque en blanco, esto tiene que ser normado, tiene que haber los planes de ordenamiento y reglamento de uso para cada una de ellas, de manera, y eso sí tiene que ser consultado, eso no puede ser una cosa sin tomarse en cuenta las fuerzas vivas que tienen vinculación con esto. Tiene que ser consultado y tiene que tener su llamado poro para cada una de estas. Tiene que tener sus normas, que es lo que yo puedo decir adelante. Lo único que yo quiero agregar ahí es que hay que ver el tema de la ley. Yo hago una comparación de la ley como cuando llegó Henry Pittier en el año de 1919, un país donde había deforestación, proceso de erosión, sabanización por todos lados, y se inició un camino de ordenamiento con el tema de la conservación. Aquí estamos consiguiendo en un país igual, destrozado, pero ese camino que abrió Henry Pittier siguió hoy en día andando, muy a pesar de todos los contrapesos y con todos los problemas que han existido. Bueno, yo dejo para decir otras cosas en el transcurso del foro. Hay muchísimas cosas que hablar de la ley. Bueno, muchas gracias en esta primera parte. No sé cómo estoy con el tiempo. No, perfecto. Gracias, Jorge. Buenísimo. Ahí nos dejaste con mucha información y estoy segura que preguntas que queremos dejar por lo menos media hora para preguntas y comentarios. Entonces, seguimos con Marisela. Jorge, excelente. Jorge, excelente. Las preguntas y comentarios los vamos a dejar para el final. Sin embargo, en el chat ya tienen la infografía, que es el objetivo del día de hoy, que todos nosotros nos convirtamos en unos activistas y profesores de la infografía. Fíjense que Jorge utilizó la lámina relativa a los mapas que están dentro de la infografía. Por favor, tomen la infografía con toda confianza, hagan la suya y promovámosla. En el segundo tema lo va a llevar y a desarrollar Marisela Rabascal. Se denomina oportunidades reales y sostenibles que ofrece la ley de la megareserva en las áreas protegidas por la ley. Marisela Rabascal Cebrián es ingeniero agrónomo, egresada de la Universidad de Oriente, diplomado en manejo de áreas protegidas, con diplomado en componente docente. Tiene experiencia en el manejo de parques nacionales y parques de recreación. Coordina proyectos sociocomunitarios y socioambientales con énfasis en el área socioambiental y educación ambiental y de desarrollo local y sostenible en comunidades adyacentes y en proyectos petroleros. Elaboración de estudios de impacto ambiental y sociocultural en áreas petroleras, áreas naturales con vocación ecoturística y en áreas urbanas. Elaboración de planes de ordenación y manejo de áreas protegidas, parques de recreación. Docente en la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, Escuela de Ingeniería de Ambiente, en la cátedra Manejo de Recursos y Conservación de Recursos Naturales. Elabora y presenta trabajos de investigación relacionados con la planificación en parques nacionales, así como en el aprovechamiento sostenible de los recursos para comunidades insertas o aledañas a áreas protegidas. Bienvenida, Marisela, gracias por participar el día de hoy y la audiencia es tuya. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. El tema que me toca a mí, pues, es de gran interés, a mi juicio, apasionante. Son las oportunidades reales y sostenibles que ofrece la megareserva de agua dulce y biodiversidad del sur del Orinoco y la Amazonía. Ya va a pasar aquí esta. Pasa la próxima, por favor. ¿Me escuchan? La próxima, ok. Tal como lo puso nuestro compañero Jorge Padrón hace unos minutos, la megareserva se presenta como una figura de régimen de administración especial con aproximadamente 37 millones de hectáreas,
Esto representa más del 40% del territorio nacional, en un espacio donde se conjugan diferentes áreas de protección, ya él lo mencionó, diferentes ecosistemas y modos de vida. ¿Qué implica la gestión ambiental para garantizar que estas áreas se conserven? Y la gestión ambiental no es más, según lo establece la Ley Orgánica del Ambiente en su artículo 2, que acciones o medidas orientadas a una serie de verbos o acciones: diagnosticar, inventariar, restablecer, restaurar, mejorar, preservar, proteger, controlar, vigilar y aprovechar los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales y elementos del ambiente en garantía del desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, la próxima, por favor. La próxima. Ok, cuando hablamos de sustentabilidad, pues hablamos de su desarrollo sustentable, que es un término que quizás, el anterior, es un término que quizás tiene aprobado desde el año anterior. La próxima, estamos en el medio. La sustentabilidad es un término que el desarrollo sustentable se declaró en 1992 en la Cumbre de Río, pero no es nada más que el equilibrio entre el medio ambiente, el uso de los recursos y comunidades satisfechas con calidad de vida. Ese es básicamente el desarrollo sustentable, o sea, el equilibrio entre esas dos grandes, digamos, acciones: conservación, uso y generación de calidad de vida. ¿Cómo se logra esto? Tal como lo explicó hace rato Jorge Padrón, mediante la aplicación de planes de manejo que permitan el aprovechamiento de los recursos en forma equitativa y justa, permitan también la conservación de la productividad de los recursos naturales, garantizar la continuidad de los procesos ecológicos y restaurar ecosistemas, una situación que aquí, en este caso, la megareserva, es de gran importancia. ¿Qué va a garantizar eso? La permanencia de los recursos. Y obviamente volvemos con el término tan trillado, la mejora de la calidad de vida de las poblaciones, porque finalmente eso es lo que buscamos la próxima. Okay. Ahora bien, ¿cómo la figura de la megareserva permite la gestión ambiental y el aprovechamiento sustentable? Ha definido en su título 3 unas actividades que son compatibles con la figura. ¿Y cómo podemos ejecutar? Mediante la potenciación o la puesta en valor de las capacidades que tiene la biodiversidad, los elementos del ambiente, los elementos naturales, los ecosistemas y el paisaje en general, que ofrece esta gran cantidad de territorio que ocupa 3 estados del país, del Tamacuro, Amazonas y Bolívar. La próxima. Ok. ¿Cuáles son las actividades que la ley de la megareserva ha definido como compatibles con la figura? El turismo sustentable y los sistemas agroforestales. La próxima. Por favor, la próxima. Ok, la próxima. No, la anterior. Ok, no salió. La megareserva no sale la que... La megareserva tiene una vocación importantísima para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo. El turismo genera en el país, en el mundo, como el 4% del PIB. Es considerada la industria verde o la industria sin chimenea. Son 200 millones de empleos que genera a nivel mundial. El turismo sostenible, que es el que estamos promocionando en la ley, pues es un turismo que está vinculado con áreas naturales, está vinculado con la naturaleza, con el turismo rural, con el agroturismo, y se vincula a la visita de áreas naturales, de parques nacionales y de otras áreas de interés sociocultural. El turismo sostenible está definido en la OMT muy claramente, tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. Eso lo dice la Organización Mundial del Turismo. La megareserva, la próxima, la megareserva tiene una vocación inmensa para el turismo sustentable. ¿Por qué? Porque tiene quizás uno de los paisajes y espacios con mayor diversidad a nivel de paisajes en Venezuela. Ocupa 3 estados del país con un gran potencial turístico y donde podemos implementar diferentes modalidades de turismo sostenible. Esto podría convertirse en un puntal para no solo el crecimiento económico, para rescatar áreas que actualmente están llevadas de una manera anárquica,
para la conservación ambiental y obviamente para mejorar la calidad de vida de esa gran cantidad de población que vive en torno a estas áreas. Es así como que el turismo, ¿cuáles son los beneficios, digamos, que la implementación de las actividades de turismo sustentables pueden generar en el área de la mega reserva? Primero, la generación de empleo. Ya sabemos que el turismo es una actividad generadora de empleo. Esto se puede comprobar en el caso de básicamente el Parque Nacional Canaima, en la laguna, lo que significa la actividad turística en la zona. El aumento de los ingresos a las poblaciones locales, la diversificación de la economía local. Es para mí quizás uno de los puntales más importantes de los beneficios que tiene el turismo sustentable. Porque no solo es el tema de la visita, eso genera una serie de actividades conexas que permiten la participación de empresas o emprendimientos, ya sea en gastronomía, en transporte, en guiatura, en hospedaje, en ambiente de artesanía, que dinamizan la economía local. El aumento de los ingresos por pago de impuestos, pues se trata de una actividad lícita y que tiene que rendir ingresos fiscales, impuestos fiscales, y tiene que hacer sus rendimientos, y el acceso a recursos financieros para el desarrollo de proyectos. El turismo siempre será una actividad que es bien vista por los entes financieros. Desde el punto de vista del patrimonio natural y cultural, pues obviamente es digamos, el talón de Aquiles de la actividad, porque ¿cuál es el interés que tiene una persona cuando visita un área? Es conocer cuál es el atractivo. El atractivo es el ecosistema, la biodiversidad, una especie en peligro de extinción, una formación geológica. Y si esa formación geológica, esa especie o ese ecosistema se afecta, pues el interés por la actividad se pierde el negocio, digamos así. Entonces, es importantísimo el beneficio que da desde el punto de vista de conservación de los recursos del patrimonio natural y cultural, porque no solo se trata del patrimonio natural, también es el patrimonio cultural, espiritual e histórico de las poblaciones que están inmersas. La valoración económica de los recursos naturales. Otro aspecto importantísimo es la formación ambiental del visitante. ¿Por qué? Todo aquel que visita un área y recibe información es una persona que sale sensibilizada. Cuando tú conoces, valora. Es un viejo axioma, ¿verdad? Cuando tú te interactúas con el ecosistema, con la planta, con la especie de fauna protegida en el área, pues tú eres una persona que te formas en relación a la importancia de esa especie o de ese ecosistema y vas a salir a replicar. Entonces, ¿qué formamos? Un turismo con responsabilidad. Por último, hay una reinversión en la conservación del área, porque obviamente si queremos que el negocio, porque finalmente el turismo es un negocio, funcione, el atractivo tiene que estar impecable, pues por digamos así, en términos. Y uno de los otros factores importantes es el apoyo a la investigación. ¿Por qué? Porque cuando tú visitas un espacio, tú recibes información. ¿De dónde viene esa información? Esa información viene de investigación realizada, ya sea en el aspecto físico, natural o sociocultural. Eso permite sensibilizar al visitante. También es importante para la gestión, porque es uno de los elementos de planificación que tenemos que implementar en todo este turismo sostenible que vamos a desarrollar en la mega reserva es la determinación de la capacidad de carga. Porque la capacidad de carga permite identificar cuántas personas pueden estar al mismo tiempo en el espacio. Y eso es garantía de disminución de los impactos sobre el área. La próxima, Marisela, te quedan, sí, ya, rapidito. No, vamos 3 minutos. Vale. La próxima. Me van a tener que regalar 20 segundos. La próxima. Ok. ¿Cuáles son las modalidades de turismo que implementar en la mega reserva? Pues muchísimos, creo que todo. Las rutas ecoturísticas desde la Gran Sabana, los Pijihuahua, Amazonas, el Delta, bueno, los caños, el turismo rural, la gastronomía, las posadas agroturísticas, campismo, senderismo, turismo de aventura, escalada, kayak, rafting, observación de especies, de fauna y de vegetación. Ahora bien, la otra actividad compatible con la figura de la mega reserva es la agroforestería. La agroforestería resulta una propuesta de agricultura sustentable basada en conocimientos tradicionales e innovaciones tecnológicas. Ha dado excelentes resultados en comunidades rurales e indígenas.
representa el modelo agrícola más apropiado para la recuperación y conservación de los bosques. Es decir, que para esta situación que estamos viviendo ahorita en nuestras áreas del sur, es una de las actividades económicas de gran importancia. La próxima, por favor. La próxima. Ok, ¿cuáles son los beneficios de aplicar los sistemas agroforestales? En principio evita la degradación de suelos, una situación que allá en el sur sabemos cómo está. Conservación de la biodiversidad. Mejora el microclima de las parcelas, produce beneficios a los agricultores, alimentos, fijación de nitrógeno, genera ingresos mejorando la economía de los hogares. Contribuye a generar el arraigo. Recordemos que el conuco implica migración. El conuco, establezco aquí 1 hectárea, degradé el suelo, se me acabó, me mudo al lado. Entonces, eso en la agroforestería garantiza la permanencia en el espacio. Fíjense que se estima que por cada hectárea trabajada con tecnología agroforestal se salvan de 5 a 10 hectáreas de bosque. O sea, imagínense los beneficios que puede traer esta actividad. ¿Cuáles son los criterios para la selección de los cultivos? Que sean propios de la zona. Ese quizás es el elemento más importante. Porque un cultivo propio de la zona te va a garantizar disminución de costos en todo lo que significa prácticas agroforestales. Facilidad de manejo por parte de los agricultores tiene que ver con que sea propio de la zona. Que sea un producto de calidad y que tenga demanda en el mercado. Que sean cosechas a corto, mediano y largo plazo. Para eso se establece el sistema agroforestal. Para la próxima, por favor. Con cultivos que puedes combinar entre frutales de ciclo corto, frutales con ciclo corto o anuales, frutales como musáceas o plátanos, forestales con ciclo corto anuales como hortalizas, frijoles y maní. Y uno de los cultivos que para mí es de gran importancia y podría ser de gran valor implementar en la mega reserva son los del café y cacao. Son nuestros cultivos tradicionales. Tiene la capacidad de que trabajas de 0 a más de 1200 metros sobre el nivel del mar, porque con cacao de 0 a 600, bueno, así me enseñaron a mí, ahorita dicen que será más alto, pero yo lo aprendí así, de 0 a 600 el cacao y de 600 para arriba el café, y permite la incorporación de varios cultivos y que en el corto, mediano plazo se obtengan ingresos. Termino con este poema de Joan Manuel Serrat en catalán traducido al castellano. Padre, dime qué le han hecho al bosque, que no hay árboles, en invierno no tenemos fuego, ni en verano sitio donde tener. El bosque ya no es bosque. Gracias. Ay, qué bello. Yo no había escuchado ese poema de Joan Manuel Serrat. Está en catalán, pero es en catalán, pero está traducido al castellano ahí. Gracias, Marisela, gracias. A la orden, rapidito. Lo más rápido nuevamente les recuerdo que en el chat tienen el link para acceder, cópienlo, divúlguenlo, hagan lo suyo, muéstrenlo y conviértanse todos más activistas de lo que ya son, porque ahí tienen la infografía de la ley de la mega reserva, norma que es fundamental para la preservación, para la lucha por la conservación y para la implementación de un desarrollo sostenible próximo en Venezuela. Viene ahora un gran amigo, Enrique Colmenares Finol, con el tema de participación ciudadana e institucionalidad democrática para la conservación de los recursos naturales en la ley de la megareserva de aguas. Enrique Colmenares Finol es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, director y fundador regional del Proyecto de Desarrollo Integral Fronterizo Uribante Arauca, director de la Corporación de Desarrollo de los Andes, presidente de la Corporación Venezolana del Suroeste, ministro de Ambiente y Recursos Naturales Renovables, fue coordinador del Gabinete de Infraestructura en Consejo de Ministros, director del proyecto del Plan de Ordenación del Territorio del Estado Táchira, director fundador de Desarrollo Fronterizo Cotuf y La Ceiba, autor del Plan Puerto Tierra de Gracia en el Orinoco Golfo de Paria, coautor del Sistema Eje Fluvial Apure-Orinoco, autor de propuestas del nuevo esquema de integración en el norte de América del Sur, de la América Ecuatorial, autor del libro El Delirio Manifiesto, Venezuela, Política, Región y Ciudadanía, la refundación del país, propuesta para los cambios estructurales del país, coordinador nacional de la Alianza Nacional Constituyente, ANCO, y coordinador nacional del Comité Organizador de la Consulta Popular en el año 2020. Bienvenido, Enrique Colmenares Finol, la audiencia es suya, mi querido amigo. Bueno, muchas gracias, María Gabriela, por esa presentación tan generosa y un abrazo a todos, por supuesto, a Cristina, a Marisela y al doctor Padrón por esas intervenciones tan brillantes que han hecho.
Y realmente voy a plantear unos elementos básicos de lo que yo creo ahorita. Cuando yo le dije, no me pongan a hablar de lo que saben más las personas que me antecedieron, como en efecto lo hicieron. Yo voy a hablar de algo que como exministro del Ambiente estoy muy preocupado, es que si la ciudadanía no participa y no tiene conciencia de sustentabilidad, o también, como bien decía Marisela, de turismo sostenible y de todo el desarrollo agroforestal, si la ciudadanía no está participando, no podemos finalmente tener éxito en las cosas. Entonces, voy a pasar unos elementos de la gravedad que significa en Venezuela el desarrollo de la ciudadanía y la intensificación que tenemos que hacer en todo el estado Bolívar, Amazonas y del Tamacuro del desarrollo de la ciudadanía. El espacio más grande del mundo sin desarrollo ciudadano en toda América, en todo el mundo, con tantos recursos y tantas posibilidades, se trata exactamente de ese sur de Venezuela. Casi 450.000 kilómetros cuadrados, la mitad de Venezuela, con un desarrollo ciudadano prácticamente e institucional inexistente. Entonces, vamos a seguir pasando adelante rápidamente. Venezuela es un país, un modelo inviable. Todo en Venezuela está destruido dolorosamente, no solamente por los errores de los últimos años, sino hay cosas que tenemos años también que tenemos que revisar, porque Venezuela hay que refundarla, hay que cambiarla toda. No vamos a ir a los detalles, ustedes saben cómo está. Sigamos adelante. Adelante la otra. Bueno, ahora hay un elemento básico, es lo siguiente. Si nosotros en Venezuela dejamos que las cosas, y como es el interés actualmente del Estado comunal, que todo pertenezca al Estado central, a la nación, y que dejemos a un lado, por supuesto, a las regiones y los municipios. Entonces, ese es el esquema que está actualmente en Venezuela. El poder central para dominar todo y permanecer en el poder y poner a un lado, de forma más o menos permanente, el desarrollo de las regiones y de los municipios. Entonces, ese es un elemento básico que estamos manejando en Venezuela en los últimos años, pero que nuestro criterio de modelo rentista y nuestro modelo caudillista impuso en Venezuela desde hace 150 o 200 años. Adelante. Hay una cosa que es muy importante, estos dos conceptos. Se puede gobernar de lejos, pero se debe administrar de cerca. Sin descentralización efectiva del poder, la democracia en el futuro no podrá sobrevivir. No, de esto es el doctor, muy amigo de nosotros, el doctor Luber Caría, pero esto es un tema de importancia mundial. Todos los países desarrollados, me voy a Alemania, Francia, por supuesto Inglaterra, todos tienen un proceso total de descentralización. Las decisiones que se toman en la capital del país son únicamente las de elementos de relaciones internacionales o elementos básicos de otros aspectos. No tiene, por supuesto, nada que ver lo que estamos haciendo en Venezuela, que es todo lo contrario, todo lo estamos concentrando en el poder de la capital. Sigamos adelante. Tres cosas que tenemos que ver. La autonomía ya la logramos, que es la elección directa de alcaldes y gobernadores, pero necesitamos la autarcía, que es la autosuficiencia económica de una región, que tenga sus recursos, que tenga sus impuestos y sus servicios, que se quede en la región, y la autoría es que la gente sepa a quién reclamarle. Este problema lo tiene que resolver tal persona. No, en Venezuela nadie sabe qué tiene que resolver tal o cual, sino todo es realmente una compleja situación anárquica, y ese es el problema que tenemos en Venezuela. Continuemos, por favor. Sigamos ahí. Bueno, entonces nosotros planteamos que hay que hacer un cambio profundo, pasar todos los recursos que se tienen, como el impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, los impuestos sobre transacciones inmobiliarias, notarías y registros, gravámenes de importación, propiedad de las tierras baldías. Todos esos aspectos tienen que pasar, por supuesto, a las regiones y los municipios, y transferir también entonces las funciones fundamentales, por supuesto, que la educación primaria, la educación secundaria, la cultura, el deporte, la salud,
y toda una serie de aspectos. Es el único país, por ejemplo, le digo yo como exministro del Ambiente, el único país que el agua la maneja un organismo nacional es Venezuela. Yo hice inclusive, perdóname que lo repita, la creación de las hidrorregionales, Hidrocapital, Hidrocentro, Hidrooccidente, para ir dándole eso ya a las regiones. Bueno, eso se volvió a centralizar, pero así pasa en todos los aspectos de Venezuela. Por supuesto, ambiente, recursos naturales y por supuesto todas las cosas. Adelante. Voy rápidamente. Bueno, sigamos. Bueno, entonces hay un aspecto que nosotros hemos olvidado, que es el municipio. El municipio es la base fundamental de la ciudadanía y en Venezuela lo tenemos siempre a un lado. Entonces queremos darle una fuerza al municipio. Adelante. Bueno, el principio de la subsidiariedad, en su definición más amplia, dispone que un asunto debe ser resuelto por la autoridad territorial, política y económica más próxima al objeto del problema. O sea que eso es algo tan lógico que lo maneja la Iglesia Católica hace 2000 años y que está inclusive en el Tratado de Maastricht, firmado en 1992. Sigamos. Bueno, aquí ven el caso venezolano. Perdóname que repita estas cosas, porque ahora van a ver el caso del Estado Bolívar y el Estado Amazonas y del Tamacuro. Francia, por ejemplo, tiene una superficie como la mitad de Venezuela, pues un poquito más adelante, pero tiene 675.000 kilómetros y tiene la mitad de los habitantes de Venezuela, pero Francia tiene 36.460 municipios. Alemania, 8.950 municipios. España, con la superficie de la mitad de Venezuela, con la superficie de la mitad de Venezuela, España, por supuesto, tiene 8.102 municipios y así sucesivamente. Bélgica, que es como el estado que tiene 30.000 kilómetros cuadrados, como el estado, un poco más grande que el estado Lara, Bélgica tiene 589 municipios y Venezuela 335 municipios. Sigamos. Para que veamos rápidamente, sigamos. Bueno, y aquí vemos cosas en Venezuela. Entonces pongo el ejemplo de Bolívar. El estado de Bolívar con 11 municipios y realmente casi con 256.000 kilómetros cuadrados, como tiene cualquier país, como tiene por ejemplo Italia, en la misma superficie parecida, y sin embargo el estado de Bolívar tiene 11 municipios. Si no hay municipio, no hay ciudadanía. Entonces vemos esa falla venezolana, que es lo que queremos nosotros, ¿cómo se llama? Queremos que se analice profundamente esa situación. Sigamos. Bueno, nunca hay debate sobre lo municipal en el caudillismo. Estas son palabras de Hugo Chávez. Venezuela no necesita tantos municipios. Cuando ganemos la reforma, reduciremos a la mitad los municipios en nuestra nación. Bueno, ahí vemos que no hay ni idea remota de lo que significa el desarrollo de la ciudadanía. Si no hay municipio, no hay ciudadanía. Y si no hay ciudadanía, no hay progreso. Si no hay ciudadanía, no hay bienestar social, por supuesto, ni hay desarrollo de ningún tipo. Sigamos. Aquí viene entonces el Estado Bolívar. Nosotros queremos que el Estado Bolívar, este Estado, que transformemos inclusive en una figura fundamental que es la subregión. La subregión es lo que en España, por ejemplo, se llaman provincias, en Italia también se llaman provincias y en Francia se llaman departamentos. Nosotros tenemos que crear en el Estado Bolívar no solamente todos los municipios necesarios, sino crear todas unas subregiones. Tenemos que son la provincia de Caroní, la provincia de Cuyuní, capital Tumeremo, la provincia de Ayuntepuy, capital Santa Elena de Guairén, la provincia de Caura, capital, por supuesto, Ciudad Caura, la provincia de Orinoco, capital Caicara, y así sucesivamente, provincia de Caroní, capital Ciudad Guayana, y la provincia de Eres, que es la provincia de Angostura, capital Ciudad Bolívar. Bueno, aquí estamos planteando todos estos elementos porque vemos muy importante, ahí la provincia de Paragua, también abajo, capital Ciudad Piar. Entonces nosotros necesitamos hacer unos cambios, porque todo esto que planteaba de una manera brillante, planteaba Marisela, bueno, Marisela, todas esas cosas que Marisela está planteando que tenemos que hacer, tenemos que planteárselos en la ciudadanía, en el sitio, para que los ciudadanos asuman sus responsabilidades. Si en Venezuela, como planteó Marisela, queremos crear una
empresas, inclusive agroforestales o empresas de desarrollo turístico, pero en Venezuela para sacar el registro de una compañía pasan 2 años para venir el tipo aquí a Caracas o ir a un sitio y pagando una coima para que le den el permiso de crear una compañía. Bueno, eso hay que devolverlo al sitio para que allá en cada una de estas capitales provinciales se manejen todos estos elementos del desarrollo de una área como esa que estamos nosotros manejando. Sigamos, por favor. Aquí sí planteo algo que es muy importante. Y esto es, como vieron ahí, yo he planteado en mi vida profesional 2 cosas muy importantes, creo yo, que son el desarrollo del eje fluvial Apure-Orinoco de hace muchos años. Creamos un sistema de puertos para ir desde el Táchira, desde el sur del Táchira hasta Ciudad Guayana y establecer una serie de un sistema portuario al lado de estos 2 grandes ríos. Y también, por supuesto, una idea que es fundamental, que es el puerto Tierra de Gracia en la salida del Orinoco, entre Monagas y del Tamacuro, allá un sitio, Pedernales y los sitios aledaños. El Orinoco tiene que transformarse en un elemento de potencial importante del desarrollo también agroindustrial, del desarrollo, por supuesto, industrial, empresarial y de las actividades en Venezuela fundamentales. El Orinoco tenemos que aprovecharlo, pero claro, dentro de un concepto de sostenibilidad clara. Pero el Orinoco es nuestro eje más importante de desarrollo en los próximos años. Venezuela no puede seguir manejándose todo en Caracas, las ciudades aledañas, sino tenemos que llevarlo hacia ese eje fluvial, al Orinoco, y necesitamos no seguir dragando el Orinoco, ni dragando el lago Maracaibo, después hablamos de eso, para meter los barcos entre el Orinoco. Tenemos que sacar los barcos, el dragado del Orinoco hay que suspenderlo y tener un gran puerto en la salida del Orinoco, que por cierto digo este detalle, una obra que se hizo hace muchos años, que fue el proyecto Delta, que fue cuando el caño Mánamo se trancó, resulta que eso permitió que las aguas del Morichal Largo, las aguas del río Guanipa, que llegan limpias, fueron dragando más bien naturalmente el caño Mánamo, y el caño Mánamo tiene hoy una profundidad de más de 8 a 10 metros que pueden pasar perfectamente las gabarras. Entonces, ese puerto de Tierra de Gracia se va a transformar en el puerto más importante del norte de América del Sur. No le temamos a eso. Si Rotterdam y Holanda son ahorita una zona demasiado importante en Europa, nosotros tenemos que transformar a Puerto de Gracia en el Rotterdam del norte de América del Sur. Entonces, el Orinoco mismo, entonces, manejado con todo un concepto de sostenibilidad y eso, o de desarrollo sustentable, tenemos nosotros que aprovecharlo, pero tenemos que dentro de esos conceptos manejarlo. Entonces, como se está hablando aquí de SOS Orinoco, y por eso que quise plantear esto, era que el SOS Orinoco tiene que interpretar también y entender que el Orinoco va a ser una de las vías más importantes desde el punto de vista de desarrollo de Venezuela, pero de un desarrollo que tiene que hacerse dentro de un concepto de sostenibilidad. A veces, al negar las cosas, estamos dejando que las cosas se trasladen a tiempos posteriores y pasa lo que está pasando hoy con este ecocidio monumental, el más grande del mundo, que es el arco minero del Orinoco. Si nosotros tuviéramos, como planteaba Marisela en forma brillante, todo un desarrollo en todas esas áreas, pues a la gente no tendría ningún interés en lo que están haciendo en el arco minero. Ahora, si nosotros no desarrollamos todas estas actividades que ella decía, pues entonces nosotros vamos a estar sin querer queriendo, aprobando que la gente esté sacando oro y otros minerales para sobrevivir. Entonces, es importante que esto se analice y era mi intención en este momento. Adelante, por favor. La otra. La otra. Bueno, aquí esto me lo... 2 minuticos más. Bueno, lea esto, María Gabriela, lea esto porque yo no puedo leer de aquí. Si lo puede leer María Gabriela. El sistema portuario Puerta Tierra de Gracia, fundamental era tener claridad en la significación del desarrollo y ubicación portuaria para de ahí poder estructurar los puntos nodales que nos permitan diseñar y planificar la localización del que con el tiempo se convertirá en una de las estructuras portuarias más importantes del norte de América del Sur, como lo será el complejo portuario Tierra de Gracia.
Conozcamos que en el año 75 Rotterdam comenzó a desplazar su puerto 128, pero esto no fue sin una planificación. Se juntaron varios municipios, 18, y las provincias que tenían que ver con él. El sistema portuario, aunque se siga llamando Puerto de Rotterdam, en realidad es un sistema portuario formado desde Rotterdam hasta la localidad de Hoek van Holland. Pero todo lo relacionado con el tema transporte en esos 18 municipios está bajo la jurisdicción de un nuevo ente de poder que actúa entre las provincias y los municipios. Bueno, gracias, María Gabriela. Esto para decirle, ya con esto, entonces pásame las dos y terminamos. Con esto quiero decirle que tenemos que pensar en grande. El Orinoco y Puerto Tierra de Gracia y todo el desarrollo sostenible que vamos a hacer nosotros en el sur, en el estado Bolívar, del Tamacuro y Amazonas, va a ser la base fundamental del desarrollo nacional durante los próximos, las próximas décadas. Va a ser muy importante. Entonces, Venezuela, termino eso dentro de mi concepción de desarrollo regional. No puede seguir manejándose desde Caracas. Venezuela tiene que pasar sus decisiones a las regiones, a las provincias y a los municipios, y Venezuela tiene que desarrollar ciudadanía. Si no hay desarrollo municipal, no hay desarrollo de ciudadanía. Y repito, como dije antes, entonces no hay desarrollo nacional sin ciudadanía. Venezuela, el país de menos desarrollo ciudadano en el mundo. En un análisis que hicimos nosotros de recursos naturales, superficie, población y Producto Interno Bruto, Venezuela es el país que menos desarrollo ciudadano tiene en el mundo. Entonces, eso tenemos nosotros que analizarlo, y por eso es que tan importante que Cristina y el grupo de Orinoco me haya invitado para hablar de este tema colateral. De los otros temas. Muchísimas gracias. Muy bien tomado, por supuesto, por Maricela y el doctor Padrón. Explicaron esto perfectamente, pero gracias por la oportunidad. Les reitero que me siento muy, muy motivado en este foro. Gracias. Gracias, doctor Colmenares. Gracias, Enrique, y a Jorge y a Marisabel. Tenemos en el chat, a Antonio Machado pregunta sobre los recursos pesqueros de la zona de la ley de la mega reserva. Entiendo que esto puede ser una pregunta para Marisela y para Tobar. Para Padrón, perdón. Yo tengo una pregunta en especial para Padrón y es relacionada con la diferencia entre una reserva forestal y una reserva de biosfera, y cuál es la importancia de haber trascendido o cambiado la ley de reservas forestales a reserva de biosfera en muchos de los puntos. En lo sucesivo tenemos unos 25 minutos más para nuestra participación. Por favor, levanten la mano con el sistema del Zoom para que nuestra querida Anaís, que nos está asistiendo, pueda abrirle el micrófono. Y cualquier pregunta que no quieran hacer desde el punto, a voz alzada, la puedan escribir y yo las voy leyendo. Tiene la palabra Padrón para el punto sobre la diferencia entre reserva forestal y reserva de biosfera. Creo que estás mudo, Jorge. No veo Jorge. Bueno, mientras, a lo mejor es que se cayó, pero veo dos manos alzadas. Primero Eduardo Burós y luego Florencia Cordero. Si quieren le aclaro lo de reserva de biosfera y reserva forestal. Perfecto. ¿Sí? Dale. Ok, las reservas forestales fueron creadas básicamente para manejar el área con fines de aprovechamiento. Las reservas de biosfera implican una gran cantidad de territorio donde pueden coexistir hasta un parque nacional. El caso del Delta del Orinoco tiene el núcleo, es el Parque Nacional Mariusa o Delta del Orinoco, y se toma en cuenta la participación de la comunitaria, o sea, toma en cuenta la población. Por eso que se llama reserva de biosfera. No es nada más el hecho de garantizar el aprovechamiento de un recurso, sino que ese recurso sea aprovechado para las comunidades que están inmersas. Entonces, básicamente la diferencia es esa, es un tema de presencia de comunidades dentro. Sí se quedó claro.
Sí, perfecto, perfecto. Para mí está entendido. Gracias, Marisela. Tiene la mano alzada Eduardo Burós, ingeniero Eduardo Burós. Bueno, buenas Anaí. tardes. No llegué a tiempo de oír toda la presentación del doctor Colmenares, pero sus partes finales, sus reflexiones finales, pues me hacen querer intervenir para señalarles o afirmar la importancia de esta zona del país, sobre todo en el cambio que va a tener que tener Venezuela de un país petrolero a un país energético. Ayer tuvimos un foro muy importante en la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat sobre el cambio en la perspectiva nacional de un país petrolero a un país energético. Y el hidrógeno verde y el hidrógeno azul, pero sobre todo el hidrógeno verde, pueden ser explotados, generados en el margen del río Orinoco y toda la zona que está aledaña a la carretera al norte puede convertirse en un conjunto de parques solares. Para que tengan una dimensión, Venezuela entera se puede abastecer con 25.000 hectáreas de parques solares. Eso parece mucho si lo imaginamos desde Caracas, pero si lo vemos desde el interior, donde tenemos tanto espacio, es una cantidad relativamente pequeña y hay muchísimo espacio donde poner al menos 10 granjas de 2.500 hectáreas cada una. Si fuera el caso que se tomara esa decisión. Entonces, esto es un cambio de paradigma importantísimo. Otro aspecto importantísimo es la frase que acaba de señalar Enrique de hay que pensar en grande. Venezuela solo puede pensar en grande si amplía sus mercados. Con el mercado nacional no podemos crecer, sobre todo en condiciones de que no vamos a ser un país petrolero. Y el nuevo paradigma significa que tenemos que atraer gente porque no se puede exportar esa energía, hay que usarla en el país. De manera que el sistema pensado en Guayana, que era la exportación de energía basada, por ejemplo, en el aluminio es 80% energía. En principio nosotros no sabíamos que teníamos aluminio. Se creó el negocio del aluminio para vender energía asociada incluso nosotros importábamos el aluminio porque no era lo que vendíamos era energía. Entonces estas ideas tienen que ampliarse y ese camino de convertir a ese puerto como el puerto de Rotterdam pasa por tener una integración mayor con Colombia para poder generar los flujos de comerciales que salgan por la vía del Atlántico. Y la vía del Atlántico también significa negociar con Europa. Si nosotros no negociamos particularmente con España, que es el camino más adecuado para penetrar en Europa, o con Portugal, nosotros no vamos a tener un mercado de las dimensiones que necesitamos para el crecimiento nacional. Sí, bueno, yo creo que todas estas ideas son importantísimas. Hay una idea ahí, y antes de darle la palabra a Florencia, nadie ha mencionado el mercado de los bonos verdes. Es un mercado enorme que está creciendo y Venezuela está muy bien posicionada si manejamos bien las cosas, y esta ley nos permitiría manejar bien las cosas para participar en ese bono, en ese mercado de bonos verdes. Pero vamos a darle la palabra a Florencia Cordero, que tiene una pregunta. Hola, muy buenos días tengan todos. Bueno, excelentes las exposiciones de Marisela, doctor Finol y Padrón. Una de las cosas que a mí me preocupa realmente de la ley de la megareserva es que, bueno, excelente, muy bien, todo lo que significa la biodiversidad que tenemos en los 3 estados, Amazonas, Delta Macuro y Bolívar.
Pero yo que estoy aquí, muchos de los que están presentes, yo que estoy aquí en el estado Bolívar, y que precisamente llegué el día de ayer, después de 7 días, porque se vino una carretera y hubo una manifestación porque la Guardia Nacional cerró la carretera y hubo unos desmantelamientos de campamentos mineros. Se estima que aproximadamente en el estado Bolívar, y lo ha planteado también SOS Orinoco, que posiblemente puedan haber entre unos 300.000 a 350.000, quizás más, personas en el estado Bolívar ejerciendo la minería de manera ilegal, ¿no? Entonces, son 300.000, 350.000 personas, de los cuales, porque estamos haciendo una investigación en la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana, hay personas que han sido los abuelos mineros, los hijos mineros, los nietos mineros, han sido mineros durante mucho tiempo. Entonces, es una calamidad, definitivamente, es una situación muy grave por todo ese proceso ilegal y irracional que se está dando. Pero entonces, ¿qué plantea la ley de la mega reserva para este contingente de 350.000 personas que están trabajando la minería de la forma como lo están haciendo en este momento? Sabemos muy bien, estoy de acuerdo con... Ay. Ya lo hackearon. Sí, hackeado. Obviamente al régimen no le interesa que se hable de la ley de la mega reserva porque quieren seguir explotando oro de sangre. Porque Anaí puede controlar la situación. Vamos a ver. Ellos lo que quieren es seguir explotando oro de sangre, quieren seguir abusando los derechos de los indígenas, de los mineros, y colocar a Venezuela en esa categoría de países criminales donde están actualmente. Sí, así es. Pero bueno, antes de que entre. Entonces, eso es un poco, la situación es terrible. Como les dije, yo estuve una semana por allá, todo lo que es la esclavitud, todo lo que es... hay una situación que nos dimos cuenta en esta visita de investigación que hicimos con relación a los niños indígenas. Hay grupos armados, hay grupos de los sindicatos que están involucrando a los chicos para el consumo de drogas y para el tráfico de las drogas. Entonces, bueno, es un submundo, es una serie de situaciones muy graves. Entonces, ese aspecto social, ese aspecto de la población, ese aspecto de la comunidad, de esas personas que están allí, cómo los involucramos con la agroforestería, como habla Marisela, cómo los involucramos con el turismo, conociendo este marco de situaciones irregulares que se dan y de unos aspectos desde el punto de vista cultural. ¿Okay? Entonces, eso yo es lo creo, que quería... Florencia, yo te agradezco esa pregunta, ese comentario, porque yo creo que justamente has dado en el clavo que implementar esta ley de la mega reserva justamente requiere de lo que estamos tratando de hacer hoy: socializar, educar, hacer que la gente entienda que hay alternativas mejores a la minería, que la minería no le queda nada a justamente a esa gente que están siendo utilizados como mano de obra, como esclavitud moderna. Eso no le queda al indígena, no le queda a los mineros. Entonces, esta alternativa sostenible a mediano y largo plazo genera mucho más bienestar y riqueza para la población local y no solo para los que controlan esas minas. Pero bueno, me encantaría escuchar también a Marisela. Estás muda. Un chancecito. Yo voy a poner un ejemplo que lo he venido poniendo en estos días. He tenido la oportunidad de estar en la laguna de Canaima desde de 2019 al 22 consecutivamente. Solo en el 20 no fui. Y lo que yo vi en el 19 era
un sistema de comercialización en la laguna de Canaima. No estoy hablando en la Gran Sabana, no estoy hablando, no, en la laguna, ahí donde están las posadas. Voy a comprar, era una graduación de los muchachos de bachiller, una grama cuesta el título, una grama la toga, o sea, ese era lo que así hablaban hace 3 años. Ahorita se han implementado unos vuelos de Conviasa, va mucha gente, y aquellos muchachos que en el 2019 andaban buscando en la mina enfermarse para ganarse $30 en una grama, para ganarse $30, pues ahora están trabajando en las posadas, les dan alimento en las posadas, tienen unos sueldos realmente buenos, estables, son fijos, todos los meses cobran, tienen propinas de los visitantes, tienen comida, tienen vestido porque los ponen uniforme y además interactúan con personajes y eso les genera a ellos bienestar. Entonces, es un pequeño ejemplo, o sea, te pones a ver, es un granito de arena en medio de aquella inmensidad, pero es un inicio. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo las cosas pueden ir cambiando poco a poco cuando ellos ven que esto me va mejor. Claro, estoy hablando de muchachos jóvenes, quizás cuando hay un arraigo ya de minería, como dice Florencia, de familias enteras, tradición, es otra cosa, pero cuando un muchacho de 20 años tiene que ir a correr riesgos de enfermarse hasta morir en una mina y se está ganando quizás menos, pero una cosa que es sistemática, tratando a la gente, comiendo bien en un sitio agradable, mira, yo creo que ahí empiezan las comparaciones y así eso puede ser un inicio, es un ejemplo. Les decía a Cristina que yo tenía muchos ejemplos, pero yo también he conocido esa situación de allá del sur y es fea. Pero esto que está pasando en Canaima es un modelo. Hay un pendiente por ahí, Padrón, no sé si Padrón ya está conectado, sino Marisela, porque Antonio Machado ha preguntado por el tema de los recursos pesqueros y también en el chat hay una pregunta de María Lourdes Rangel relacionada con los criterios que privaron para determinar el área para la explotación forestal. Ok. Voy. Lamentablemente perdí la conexión y no pude escuchar buena parte de las intervenciones, especialmente la del profesor Burós, el ingeniero Burós, y la misma Florencia. Florencia, saludo. Y saludo, profesor Burós, también. Bueno, la ley te permite un marco interesante para tratar todos estos temas. Primero, que no es una ley impositiva. Fíjate, es interesante manejar eso. No es una ley o sea, no es una ley militar que nace en el régimen, más bien nace como contraparte, como una respuesta a lo que se ha impuesto, que no ha habido esa consulta. Casi que todo el área que se establece es la misma que ya estaba bajo el ordenamiento. A mí me tocó ayudar en el plan de ordenación del territorio del Estado Bolívar hace unos cuantos años, la década de los 90, apoyando a la gobernación en ese entonces, y realmente las abraes que hay, que existían en la superficie, cerca de 36 millones de hectáreas área bajo régimen de administración especial, se mantiene. O sea, no estamos hablando de una nueva, cambia la figura como tal en algunas, especialmente porque cuando se crearon las reservas forestales en los años 60, nacieron bajo la Convención de Washington, y o sea, bajo unos criterios que se fueron actualizando con toda esta conferencia del año 72, la del año 92 a nivel internacional, y que hoy en día hay que contemplarlo, y que está vinculado, por supuesto, al tema de la sostenibilidad y la importancia de la biodiversidad, que por cierto que la biodiversidad, estamos hablando, por supuesto, de esa riqueza ictiológica, no lo estamos dando por fuera. Eso es fundamental y sabemos de los estudios que se han hecho, bueno, o por lo menos parcialmente, y es evidente una riqueza enorme. Y justamente por eso que hay que buscarle la solución para proteger.
Pero en este marco legal que establece la ley de la mega reserva, existe, y aquí voy a leerlo, existen unos títulos al final de la ley, que son los de disposiciones transitorias, derogatorias y finales, que hay que leerla con detalle. Estamos hablando de que, por ejemplo, un primer punto, el capítulo de disposiciones transitorias, no son muchas, son como 3, pero gruesas. Sustitución de actividades contrarias a la megareserva. La sustitución, aquí un poco respondiendo a lo que dice Florencia Cordero, la sustitución de actividades mineras y contrarias a la megareserva, pongo 3 puntos, el título largo de la ley, se realizará en forma persuasiva en el marco de un proceso de acuerdos ambientales y económicos con respecto a los derechos humanos de las poblaciones locales indígenas, sin desmedro de las medidas preventivas y precautelativas que establece el marco legal, la ley penal del ambiente y lo que establece la ley con respecto a la soberanía nacional. No voy a leer con todos los detalles. Lo que te está diciendo esa disposición es que hay que hacer un plan de negociación, te tienes que sentar a negociar con las partes. Esto no puede ser, te tienes que sentar, esto no va a ser de la noche a la mañana. Y entiendo, a mí me ha tocado trabajar de asesor con empresas mineras, inclusive con empresas del Estado, hasta el año 2012 terminé renunciando, pero me tocó conocer ese mundo y era un poco lo que me tocaba a mí hacer, era el rol de un ministerio que no existía en la práctica, que era el Ministerio del Ambiente. Pero me permitió conocer y trabajar un poco con los ingenieros, o sea, me permitió ver la realidad. Sabemos la historia del Callao, la historia de pueblos mineros del siglo, por lo menos del siglo XIX. Y eso no se puede borrar de la noche a la mañana. Pero estamos hablando de zonas vitales en producción de agua, en zonas vitales geoestratégicas, en el tema fronterizo. Estamos hablando de zonas de producción de biodiversidad, de agua, de elementos que todavía conocemos una parte apenas. Y entonces tenemos que negociar para defender. Entonces para ahí va a venir la etapa de los planes de ordenamiento y reglamentos de uso. Ahí se tendrá que sentarse las partes, discutir y llegar al mejor acuerdo con respecto a todas estas áreas. O sea que igual como el tema de esta medida transitoria, de que tienes que sentarte a negociar, se habla de persuasión. Estamos, bueno, en las disposiciones finales también habla de derogación de decretos, como el decreto 2248, y que crea la zona de desarrollo estratégico nacional Arco Minero del Orinoco, y del decreto del plan de ordenamiento y reglamento de uso de la reserva forestal del año 2004. Eso, a juro, tienes que buscar la manera de sentarse las partes y volver a discutir y llegar a acuerdo. Porque sabemos, nosotros hemos estado en contacto con grupos de los pequeños mineros, sabemos esa realidad, no la vamos a tapar. Aquí no estamos hablando de una ley de minas que se va a imponer y vas a tapar una realidad. Aquí vamos a sentarnos, vamos a ver qué importa para el país, qué es lo que importa para el planeta. O sea, son discusiones que tienen que darse y no podemos obviar, lo entendemos y también tenemos claro que lo que aporta la minería al Producto Interno Bruto es mínimo, es ínfimo, es muy distinto a lo que aportaba la industria petrolera. O sea que ahí esa discusión, yo no digo que esto es así porque es así, sino vamos a discutirlo, vamos a sentarnos en esas mesas que corresponderá hacer en algún momento dado cuando el país lo permita. Perfecto. Voy a leer varios comentarios que tenemos aquí pendientes. Está pendiente lo del factor pesca que ha preguntado Machado Allison. César Guaita hace referencia a una lucha que se dio en Bailadores, Mérida, a inicios de los 80, y se terminó persuadiendo para que
se sembraran los cultivos propios y la actividad turística fuera desarrollada en el sitio, que cómo poder trasladar esa experiencia a la experiencia del sur de Venezuela. Eduardo Burós habla que el desarrollo de Guayana requiere un gran consenso político, que el grupo Orinoco y la Academia de Ingeniería tienen un trabajo que ponen a disposición relacionado con la guía para el desarrollo de Guayana. María Lourdes Rangel habla de que la actividad minera, antes del 1998 existían concesiones y la CBG y el Ministerio de Minas tenían control sobre esas áreas. La prohibición de la minería es drástica considerando la idiosincrasia del guayanés, que debe tomarse en cuenta eso. Creo que la intervención de César Guaita en el chat va un poco dirigida al doctor Colmenares Finol en relación a lo que pasó en Bailadores Mérida en la década de los 80. María Gabriela, Mara. Gracias. ¿Puedo responder Ok. por el tema Con mucho gusto. Bueno, sí es verdad. Lo de Bailadores fue un ejemplo muy importante y que es lo que estamos hablando hoy. Y que habló también en su intervención Marisela. Hay esas actividades que son centenarias allá en Guayana de la minería, pero con lo que se está haciendo últimamente con el arco minero, en vez de haber hecho una propuesta de gran desarrollo sostenible, nos fuimos con la decisión peor, que fue el desarrollo del arco minero. Entonces estamos pensando nosotros, que fue el espíritu de mi intervención, de que debemos pensar mucho en actividades complementarias, pero no complementarias, actividades determinantes para que la gente tenga una gran actividad distinta, que tenga, por supuesto, sus beneficios económicos y que podamos cambiar la destrucción por una construcción de desarrollo sostenible, que es lo que plantea brillantemente Marisela. Yo creo que eso es lo importante. Yo le he puesto eso hoy, la rúbrica de la ciudadanía, que para que el desarrollo se establezca, tenemos que pensar también la complementariedad de la ciudadanía. ¿Cómo generamos en Caicara del Orinoco toda una serie de autoridades importantísimas para que manejen sus aspectos fundamentales? Caicara del Orinoco, pongo el ejemplo yo, duró 2 meses sin agua porque un coronel en Caracas no había mandado los repuestos para la bomba que del Orinoco llevaba agua a Caicara. Bueno, mientras nosotros tengamos esa Venezuela así, de que la gente no resuelva sus problemas en el sitio y de que no le demos autoridad a la gente, Venezuela seguirá manejada de esta manera totalmente insostenible. Al lado del tercer río más grande del mundo, Caicara del Orinoco, con 30, 40 días sin agua porque no había repuesto, no le había mandado los repuestos a la bomba de Caracas. Entonces, este es el planteamiento que yo quiero complementar, de que nos metamos mucho también en el nuevo concepto de ordenación del territorio, pero se lo digo yo y perdóname que lo ratifique hoy. Una de las cosas que yo me arrepiento a veces en mi época de ministro de Ambiente es que sacamos las normas, sacamos los decretos, sacamos la ley, pero la ciudadanía en el sitio no se enteraba y por lo tanto se convertía en un defensor integral de esas áreas y esas reservas. Entonces, es lo que estamos planteando hoy en día. Cómo cada actividad de esa zona tan importante para Venezuela involucramos a la gente, pero que la gente tenga autoridad. Eso es muy importante, por favor, que lo tengamos en cuenta. Muchas gracias. Estamos en los minutos ya finales. Le quiero recordar que al inicio en el chat tienen la infografía. Son 3 páginas sencillas cargadas de una información súper valiosa. Y hace 2 semanas quería comentarles, tuvimos un encuentro con el Grupo Orinoco y la Academia relacionado con cambio climático y en relación a lo que habla Marisela sobre el aprovechamiento de recursos y el tema de la agroforestería, indicaba yo que Colombia, y que tenemos que ponerle ojo a ese proyecto, Colombia tiene en materia de cambio climático una de las metas más ambiciosas en el mundo para la mitigación de gases de efecto invernadero, y el 40% de esa mitigación va a devenir de un proyecto agroforestal en todo su territorio, para que tengan en cuenta que además eso no solamente genera recursos desde el punto de vista interno, sino relacionado con lo que hablaba Cristina, atrae la inversión de bonos verdes.
¿Alguna otra intervención? Creo que Marisela estaba pendiente por intervenir. Pendiente Marisela. porque en las reuniones preparatorias, esto es para, creo que es Marilurdes, no sé cuál, el tema de la minería. Y yo les decía en las reuniones preparatorias que no debemos satanizar la minería, porque la minería es una actividad que ha existido ancestralmente en Guayana. O sea, el Callao, los que conocemos el área desde hace muchísimos años y viajamos a la Gran Sabana, el Callao era una parada obligada para ver oro en aquel tiempo, la cadenita, la pulserita, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahorita esa situación de la degradación y la afectación que está con la anarquía en áreas que son cercanas, o sea, al pie del Salto Ángel puedes ver tú un área que está casi azul ya, cerquita al Salto Ángel. No entra en el Parque Nacional, pero está pegado. Y me imagino que en la reserva debe haber cualquier cantidad de afectaciones ya. Entonces, no es un tema de satanizar la minería es una actividad económica que existe en nuestra ley, que hay una ley de minas, que hay, como decían por ahí hace rato, que antes era regulada pero que se ha convertido en una anarquía y es lo que ahorita es lo que se está tratando de frenar. Y el otro punto que quería hablar un poquito, que ahorita estamos hablando, más allá de los planes de ordenación y reglamento de uso, de unos planes de gestión. Porque tú tienes que garantizar, como decía el doctor Colmenares, tienes que garantizar la participación comunitaria. Y tú para garantizar participación comunitaria tienes que de alguna manera generar a las personas unas actividades económicas que puedan desarrollar para generar beneficios económicos, para poder tener calidad de vida. Porque tú no puedes, o sea, Jorge y yo nos formamos en aquel tiempo cuando un parque nacional estaba en una vitrina, ¿ok? Y no se tocaba. Venezuela ahorita, 30 años, 40 años después, ya no tiene petróleo. O sea, Venezuela tiene que estar pensando qué vamos a hacer con los recursos que podemos nosotros de alguna manera poner en valor siempre y cuando tengan unos procesos de manejo y de gestión. Y con respecto a lo que decía el doctor Antonio Machado, pues realmente, particularmente yo, que fui la que hice el trabajo de la parte de aprovechamiento sustentable, me dediqué a lo que establece la ley, la propuesta. Entonces, en la propuesta hablan de turismo y de agroforestería. Queda pendiente también ciudades sustentables, porque eso queda pendiente. Ese es un tema que hay que tocarlo. Ahí tenemos Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y Puerto Ayacucho. Creo que Tucupita no la agarra, según vi. Pero el tema de ciudades sustentables es un tema que tiene que ver básicamente, además del servicio, la captura de carbono como plantaciones de árboles en las ciudades y en la triple R, reusa, recicla y reusa, recicla, y me equivoqué. Ok, con esas tres. Entonces, son dos aspectos que yo creo que se deben mejorar. El tema de ciudades sustentables que no se toca en la ley y el tema de la pesca que no se toca tampoco directamente. Pero bueno, esto es, digamos, corregible, ¿no? O sea, son cosas que pueden ir incorporando. Sí, claro. Sí, Bueno. no se tocan directamente, pero están incluidas desde el punto de vista de la protección. Y Claro. Definitivamente, si la ley habla del desarrollo sostenible, dentro de esas áreas está la actividad pesquera dentro de ella. Una cosa que no lo conversamos y que sé que es algo que ha trabajado mucho SOS Orinoco y que nos toca a todos en la conciencia y en el deber, es el tema que la ley prohíbe el uso de mercurio en toda esa zona. Y es importante que aparezca en la infografía y que cuando nos toque comunicar la infografía y enseñar sobre ella para producir mayor participación contundente de los ciudadanos, nosotros podamos advertir este asunto. ¿Alguna otra pregunta o alguna intervención yo quería final? hacer, bueno, nada, yo quería hacer un comentario, bueno, Jorge, si quieres, comenta. Ajá, una última. Yo comparto lo que plantea el ministro Colmenares Finol, el ministro, porque siempre lo vi como el ministro cuando en los tiempos yo estuve trabajando en Imparques. Lo comparto y yo siento que eso es parte, eso lo veo yo como ese marco actual donde
meto también la ley de la mega reserva, que hay que luchar para que se lleve a cabo. Yo trabajo en la parte de Provea y yo sé que a eso hay que apostar siempre. Y uno de los derechos más importantes es el derecho a estar informado. Bueno, y a hacer valer todos los derechos individuales. Por lo que siempre le daré mi voto favorable a esa propuesta. No obstante, yo estoy consciente que la realidad minera venezolana es una realidad de inseguridad. Es un tema de que hay cosas muy buenas, muy bonitas que podemos plantear, pero hay una realidad de una anarquía armada. Y que no es solamente en Venezuela, eso ocurre en otros países de la cuenca de los países amazónicos. O sea, es un problema de Estado, y un problema que tiene que ser abordado con instituciones. Eso no puede ser una cosa romántica. O sea, lo romántico lo sigo manteniendo, pero tiene que haber un Estado que dé la cara y que ponga orden. Y tiene que haber un marco, tiene que haber una institución. Esa persona que dijo, porque también lo conocí, que vuelva a haber un ministerio de minas que cumpla con sus funciones, que pasó, había una gente muy, muy bien preparada, ingenieros de minas que seguían, que hacían una fiscalización. De repente Chávez, en la época de Chávez, empezó a darle 2 y 3 funciones el director de control fiscal era el mismo presidente de Minerven, y tenía otra función más. Se pagaban y se daban el vuelto. Hubo una distorsión donde terminaron acabando con el Ministerio de Minas. Ese Ministerio de Minas hay que rescatar, y hay que rescatar al Ministerio del Ambiente. Si no existe esas instituciones, si no existe institución, todo lo demás son ideas bonitas que no las vamos a poder llevar a cabo. La vamos a tener en el bolsillo, igual como la misma esta ley de Luzardo, porque eso es parte del futuro que queremos convertir en presente. Pero tenemos que resolver la realidad, y la primera cosa que hay que resolver es ponerle fin a los grupos armados que tenemos hoy en día, que tienen controlado gran parte. Yo siempre iba para la Gran Sabana y a mí me encantaba pararme en la capital de Rocio, en Guasipati, y tomarme un café con chocolate. Eso desapareció, eso era una idea bonita que quedó. Hoy en día eso está controlado por grupos armados. Estamos hablando de los 3 municipios de mayor violencia en Venezuela, dado por datos del Observatorio de Violencia en Venezuela. O sea, estamos hablando de Callao, estamos hablando de Sifonte, estamos hablando de Rocio. Entonces, esa realidad tenemos que resolver. O sea, en otras palabras, la institución es la primera, recordando a Bolívar, esa es la primera prioridad que hay que darle aquí a esto. Moral y luz, ahora aquí hay que darle prioridad al rescate de las instituciones, y con esto termino. No, gracias, muchísimas gracias por decir eso, porque justamente eso era lo que yo iba a decir, que aquí se trata de rescatar la institucionalidad. Turismo, sí, pero lo que pasa es que lamentablemente estamos viendo turismo desatado, turismo que no cumple con las reglas de los parques nacionales. Por ejemplo, en Canaima estamos viendo eso, en Los Roques estamos viendo eso. Entonces, sí, queremos turismo, pero vamos a obedecer y vamos a quedarnos dentro de la institucionalidad. Y bueno, pero diste en el clavo. Y bueno, Maga, te paso la palabra ya para cerrar el foro, pero millones de gracias a todos por su interés y sigamos en esto. Y a los panelistas los felicito. Martín Mateo, que fue el último que intervino en el chat, dice que no podemos tener un Estado minero, es decir, un Estado que debe ser concebido para servir al ciudadano, no puede ser el que maneje, digamos, la transición de la minería hacia otra actividad, o definitivamente una minería artesanal bajo el cuidado del Estado. No puede ser el Estado el minero. El Estado tiene que ser el gran preservador de esas áreas, y estamos totalmente de acuerdo con Martín. Pero definitivamente todo esto pasa por el rescate de la institucionalidad democrática y de las libertades en Venezuela. Y si bien tanto lo que plantea el exministro Colmenares Finol, como lo que plantea la ley de la megareserva, como lo que plantea la academia y lo que plantea las exigencias de la humanidad hoy por hoy sobre el cuidado de los recursos naturales para la preservación de la vida,
esto requiere en lo pequeño, en lo local, de instituciones democráticas sólidas que permitan la participación ciudadana, y a mayor participación, pues entonces mayor conciencia sobre lo que debemos hacer como país, como nación. El objetivo de esta reunión del día de hoy, y agradecemos a todos su presencia, a nuestros tres ponentes, a SOS Orinoco y al Instituto Parlamentario Fermín Toro y a la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, es que podamos compartir la infografía realizada por SOS Orinoco, hacerla propia, reproducirla en cada uno de nuestros ámbitos y hacerla de la ciudadanía. Hacerla de la ciudadanía porque es un instrumento jurídico que tenemos en las manos, es un instrumento jurídico que nos permite proyectarnos como nación de manera positiva, y definitivamente cuando hacemos eso también nos animamos a buscar las formas de rescatar nuestra institucionalidad democrática. Muchísimas gracias a todos, feliz día y bueno, agradecida. Gracias a todos. Gracias, María Gabriela, de verdad. Muchas Espectacular. gracias, María Gabriela, Gracias. Cristina y a todos. Siempre a la Gracias, orden. felicitaciones. Ok, por favor. Saludos. Gracias. Gracias, Maga. Estaremos- Gracias, Cristina, por la oportunidad. Gracias, Jorge. Encantada de volverte a ver. Gracias a todos. Gracias, me voy. doctor Hasta Colmenares. luego. Fue para mí un Gracias, honor gracias a compartir ustedes. con Un ustedes hoy. abrazo. Un abrazo. Estaremos divulgando la grabación del evento porque lo grabamos, entonces Qué en los próximos días los pasamos. Qué bueno. Gracias. Hasta luego, Valentina. Hasta Gracias. luego, María. Muy amable. Chao. Gracias,